Y bueno, continuando con esto, vamos a ver, bueno, antes que nada, consultarles qué tal, cómo ven el material, alguna consulta, algún comentario que quieran hacer al respecto. Bueno, si no tenemos comentarios, avanzamos con el material. Como les decía, ¿verdad? Hay otros requerimientos y consideraciones especiales del diseño de oficinas, ¿verdad? Entonces, y esos son los siguientes, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos ahí de que la privacidad es requerida por algunos empleados de oficina, ¿verdad? ¿Por qué? Relacionada, por ejemplo, a tratar problemas o asuntos personales de los colaboradores, ¿verdad? De repente, imagínense si es un jefe de un área, ¿verdad? Y entonces, obviamente, va a tener diferentes situaciones que tratar con su personal, ¿verdad? Eh, y de repente en su oficina, en su oficina tiene un par de supervisores o de ingenieros junior, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ser complicado el tener que estar eh, ahí con toda esa gente, ¿verdad? De repente tratar problemas personales de empleados, de operadores, ¿verdad? Y de repente los ingenieros, los otros ingenieros metidos ahí, entonces va a haber que pensar mucho en eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy de la partida de que o una de dos, o los gerentes tienen su oficina aparte, ¿verdad? O hay una oficina o una sala de reuniones donde cada uno pueda tratar esa situación aparte, ¿verdad? Para no mezclar esas cuestiones. Otra cuestión es si hay información sensible, ¿verdad? Que puede acarrear rumores. Por ejemplo, hay muchas conversaciones que se dan entre los directivos, entre los puestos gerenciales, ¿verdad? De una planta, que muchas veces están todavía temas de discusión, pero eso al llegar o al entrar en contacto con otras personas que no son todavía indicadas para que empiecen a conocer de ese tema, entonces puede dar a lo que comúnmente llamamos el chambrerío, ¿verdad? Que de repente alguien escuchó algo y miren, pasó esto y miren que no sé qué, y de repente ya eso se regó por la empresa cuando realmente ni siquiera está definido, ¿verdad? Son cuestiones que a veces son temas muy sensibles, ¿verdad? Que no deben de ser tratados o deben de ser tratados de forma hermética. Y por último, información confidencial, ¿verdad? Hay cuestiones relacionadas a la información de los clientes, a información financiera, a otras cuestiones que no es necesario que las conozcan todas las personas de la empresa. Entonces, obviamente, se va a requerir que esas personas que van a manejar este tipo de información puedan estar en un área resguardada donde puedan hacer uso de esta información sin exponerse a que otras personas se enteren, ¿verdad? Otra cuestión es las partes de almacenamiento en las áreas de uso, ¿verdad? Algunas áreas más que otras requieren de archivos, de archiveros para toda la información que se guarda. Por ejemplo, por ley hay cierta información contable, financiera que debe de mantenerse X cantidad de tiempo para respaldar por cualquier investigación que se genere por parte de algún organismo del Estado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las oficinas contables, ¿verdad? Las oficinas administrativas van a tener mucha más información o mucha más necesidad de espacios para guardar este tipo de información física que algunas otras áreas, ¿verdad? Por ejemplo, si son manuales técnicos, si por ejemplo son información de los clientes, ¿verdad? Por ejemplo, pruebas, fichas técnicas de productos, etcétera. Entonces, todo eso, a pesar que ahora hay mucha cuestión digital, pero por ejemplo, hay ciertas pruebas, por ejemplo, en el área textil pasa, cuando se están aprobando telas, ¿verdad? Se están aprobando diseños, etcétera. Siempre se envían muestras y eso va
anexado a las recetas, se le llaman, de la formulación de ese tipo de telas con las tintas y todo, ¿verdad? Entonces, todos esos muestras para aprobación deben de guardarse porque es precisamente con ese tipo de muestras con las que se comparan posteriormente los lotes de producción. Entonces, si no llevamos un control estricto de eso, de repente cuando haya una situación con alguno de los clientes, ¿verdad? Se puede dar un problema porque no vamos a tener contra qué comparar eso, ¿verdad? Entonces, las diferentes áreas van a requerir diferentes niveles de almacenamiento, ¿verdad? Por ejemplo, si es áreas de calidad, donde probablemente van a tener que tener registros de todos los controles que se han ido llevando, de todas las pruebas que se han hecho, de los diferentes lotes, etcétera, ¿verdad? Entonces va a ser importante que puedan tener este espacio disponible. Otra de las consideraciones es hacer uso del espacio cúbico. Como vemos ahí, utilizar no solo la parte baja para el diseño de oficinas, sino que todo el espacio disponible, ya sea en segunda o tercera planta, con tal de optimizar los recursos que tenemos, ¿verdad? Es común este tipo de construcciones al interior de la planta, ¿verdad? Donde tenemos mezanines, donde tenemos ciertos diseños de oficinas que, si se fijan, son hasta cierto punto bastante flexibles, ¿verdad? Y que se pueden generar para ocupar ese espacio que se desaprovecha. De repente, yo necesito tener esta altura de la nave de producción por alguna maquinaria que esté en algún punto de emanación de vapores, por seguridad, etcétera, ¿verdad? Pero en varias áreas más de la planta ese espacio queda desaprovechado, ¿verdad? Entonces, obviamente ahí puedo hacer uso de la altura, ¿verdad? Para diseñar oficinas en algún espacio que quede disponible. Y entonces lo que habría que tomar en cuenta es que aquellas que tengan un mayor flujo, mayor relación, deberían de quedar abajo, ¿verdad? Para no estar haciendo subir a la gente hasta arriba, ¿verdad? Por ejemplo, las oficinas gerenciales, pueda que estén en un segundo nivel, ¿verdad? Donde ellos pueden fácilmente estar controlando desde ahí toda la operación, ¿verdad? Y ver qué es lo que está sucediendo, y tal vez las oficinas como de supervisión, logística, etcétera, o de ingeniería, ¿verdad? De preproducción, etcétera, pueden estar abajo porque tienen mucha más relación con el área de producción o cualquiera de las otras áreas, ¿verdad? Ya sea de almacenamiento, de despacho, etcétera. Otro punto a tomar en cuenta, bueno, si van a ser centralizadas o descentralizadas, como se ve ahí, ¿verdad? Una sola área donde van a estar todos en las mismas oficinas, solo se ponen los puestos adyacentes ahí o agrupados por células, etcétera, ¿verdad? Para generar el trabajo. Ventajas de la centralización, pues hay un área única de construcción, ¿verdad? Para aires acondicionados y otras instalaciones es mucho más fácil porque voy a tener que hacer una sola instalación, ¿verdad? Si no, voy a tener que andar por donde estén las diferentes áreas de oficinas, teniendo que instalar equipos, ¿verdad? Probablemente me sale mucho más barato comprar un equipo de mayor capacidad, ¿verdad? Que tener varios pequeños, ¿verdad? Los mantenimientos igual van a ser requeridos para más cantidad de equipo en vez de darle mantenimiento a uno solo, ¿verdad? Entonces, todo el personal está en una sola área, entonces si hay necesidades de comunicación, puede darse de primer momento. Si hay que intervenir dos o tres áreas, pues en el momento se puede ver la situación, ¿verdad? De rápido se solventa. Las visitas no ingresan a la planta, es decir, si yo tengo centralizadas las oficinas y las tengo en el exterior, pues obviamente todos van a llegar ahí, no va a haber nadie que esté interrumpiendo el área de producción. Los archivos y equipos comunes se pueden dejar ahí, por ejemplo, puede haber una sola área de fotocopias, de impresión, donde se encuentren manuales o información técnica, libros, documentos, puede estar en una sola área que no sirve para todos, ¿verdad? Desventajas de la centralización. No es conveniente a veces que algunos departamentos se encuentren juntos, ¿verdad? Por ya sea algunas de las razones que hablábamos, ¿verdad? Hermetismo de información, porque se presta para mucha comunicación extra que no nos interesa que suceda.
y por el mismo desorden que se genera, ¿verdad? Porque sabemos que de una u otra forma, pues mientras más gente esté junta, ¿verdad? De repente empiezan a conversar más, ¿verdad? A interrumpir el trabajo, etcétera. Otra cuestión a tomar en cuenta es la flexibilidad de las oficinas, ¿verdad? De repente, a medida que crece la empresa, a medida que se van dando cambios, pues obviamente también nos interesa que estas oficinas puedan readecuarse, ¿verdad? Para reordenarse, etcétera. Entonces, se pueden utilizar elementos, ¿verdad? Como por ejemplo, estas oficinas donde las separaciones son de algún material flexible, tabla roca, fibrocemento, vidrio, paneles de policarbonato, etcétera, ¿verdad? Donde ese tipo de instalaciones pueden ser fácilmente removibles, ¿verdad? Pensar de entrada si se va a tener una segunda planta en el área de oficinas, porque ustedes saben que si al inicio construimos pensando en una sola planta, después hay que reforzar la edificación para poder hacer algún otro tipo de oficinas en la planta de arriba, ¿verdad? Entonces, de entrada debe uno de tomar en cuenta, ¿verdad? Esas situaciones para diseñar la planta. Eh, Luego, lo que compete a, por ejemplo, instalaciones eléctricas, ¿verdad? Sí, ahora está bastante común esto de tener instalaciones expuestas, ¿verdad? Donde el cielo falso ya no es indispensable, ¿verdad? Y se tiene algo como esto, ¿verdad? Donde se ven las líneas de energía eléctrica, ¿verdad? De refrigeración, etcétera. Y eso está bastante de moda ahora, entonces no se considera como algo antiestético. De hecho, pues habrá que hacerle algún tipo de adecuación, ¿verdad? Para que se vea bien, se vea bonito. No va a estar el cablerío ahí encima y colgando y todo feo, ¿verdad? Sino que obviamente vamos a requerir que esté bien ordenado, pero que se puede trabajar de esta forma y que nos permite de repente cualquier trabajo de mantenimiento, cualquier adaptación que se tenga que hacer, que va a ser mucho más fácil para poder trabajarlo, ¿verdad? Que tener que estar retirando láminas de cielo falso, ¿verdad? Y los accesos más complicados, etcétera. ¿Verdad? Y por último, el piso Q, que es una lámina subterránea que nos permite hacer el cableado subterráneo, ¿verdad? Entonces lo que hace esta lámina es que deja ciertos huecos debajo del cemento, ¿verdad? Donde nosotros podemos introducir el cableado, ¿verdad? Y de repente sacar algunas conexiones extra, ¿verdad? Porque si, por ejemplo, en algún momento nosotros movemos los escritorios de puesto y los tomas nos quedan, o las conexiones nos quedan lejos, ¿verdad? Entonces, ya eso ya no nos permite muchas veces movernos porque, si no hay que generar instalaciones nuevas, ¿verdad? Y es muy complicado, o hay que trabajar con extensiones, con otras cosas que a la vez son un riesgo laboral y a la vez se ve antiestético. Entonces, este tipo de pisos Q lo que permiten es tener varias salidas, ¿verdad? Yo puedo tener varias salidas donde si yo las requiero, las activo, ¿verdad? Para que hayan alimentación de energía eléctrica en diferentes puntos, ¿verdad? Bueno, luego otras áreas que habrá que tomar en cuenta a la hora de diseñar esto, pues son los pasillos, ¿verdad? La cantidad de gente que va a estar fluyendo, de dónde a dónde, etcétera, ¿verdad? Las salas de juntas, ¿verdad? O salas de reuniones, para qué van a estar destinadas, cuántas personas se van a reunir, quiénes se van a reunir, algún tipo de bibliotecas que se tengan de información o recursos necesarios para la empresa, ¿verdad? Cuartos de servidores o de redes, ¿verdad? Para las cuestiones informáticas, pues también habrá que tomarlos en cuenta. Tienen sus propias consideraciones, ¿verdad? Como refrigeración, aire acondicionado, ¿verdad? Los espacios, no debería haber humedad, etcétera, ¿verdad? El área de recepción también habrá que diseñarla de acuerdo a cuál es el flujo que vamos a tener, ¿verdad? Si van a tener visitas, no voy a tener dos sillitas de espera y 20 personas esperando, ¿verdad? Entonces,
Habrá que diseñarlo en función de la cantidad de visitas que se espera recibir para poder hacerlos aguardar mientras son recibidos y que sea un lobby o un vestíbulo adecuado, ¿verdad? Y por último, áreas de impresiones, de fotocopiadoras, etcétera, cuántas y dónde se van a diseñar, que tienen que estar al acceso de las personas que más las ocupan, ¿verdad? Etcétera. Entonces, básicamente con esto concluimos esta primera presentación. No sé si hay algún tipo de consulta sobre eso. Si no hay mayor consulta sobre eso, vamos a pasar a ver los tipos de oficinas que se pueden diseñar. Bueno, ahí estamos. En esta otra presentación, pues lo que vamos a revisar es la parte de los tipos de oficinas. Ya vamos a tener oficinas convencionales, ya sea para una persona o varias personas. Las oficinas de espacio abierto, ¿verdad? Que es donde tenemos a todos bajo una misma estructura, ¿verdad? Y si son escritorios separados o son escritorios unidos. Oficinas modernas, ya vamos a ver ahí los tipos. Y oficinas de supervisores, que es un tipo de oficina bastante particular, ¿verdad? Ahí hay también algunas opciones que podemos considerar. Entonces, las oficinas convencionales son aquellas oficinas tradicionales en las cuales se asigna un espacio específico, ¿verdad? Cerrado, con paredes, con puertas, etcétera, ¿verdad? Sus ventanas y todo, ¿verdad? Mobiliario independiente en cada una de las áreas que diseñemos de oficina, ¿verdad? Entonces, esto es lo más clásico, ¿verdad? Es lo más antiguo, así se trabajó siempre, cada quien en su oficina, ¿verdad? Y en algunas oficinas pues se pueden tener dos o más personas, ¿verdad? Dependiendo de los requerimientos, ¿verdad? Por lo general, en las oficinas, si van a ser de varias personas, pues se agrupan por departamento, por unidad de trabajo, ¿verdad? Por unidad funcional, etcétera, ¿verdad? Pero, por ejemplo, no vamos a tener un contador mezclado ahí con un ingeniero de proceso y con alguien de exportación, por ejemplo. Va a ser una mezcolanza medio rara que realmente no nos aporta nada. Entonces, por lo general se tienden a hacer estos espacios, ¿verdad? De acuerdo al área a la que pertenecen. Podemos tener también lo que son las oficinas abiertas, ¿verdad? Como se muestra ahí. Son salones grandes, ¿verdad? Donde se ubican todas las oficinas posibles, ¿verdad? Todos los puestos de trabajo y se pueden agrupar, ¿verdad? Por unidad funcional de igual forma, pero si se fijan no hay divisiones, no hay interrupciones, o sea, yo puedo ver aquí que de repente necesito ver algo con finanzas y allá está el fondo de finanzas, entonces yo, sí, ya vino fulanito, puedo ir a ver con él este caso, ¿verdad? O son compradores, por ejemplo, y están viendo con importación, exportación, sí están los de import-export, vamos a ver qué es lo que pasó, si ya vino este contenedor, no ha venido, etcétera, ¿verdad? Entonces, la comunicación es mucho más fácil, ¿verdad? Visualmente es mucho más fácil, podemos tener mayor interacción, ¿verdad? Pero por ende es más riesgoso a veces en la pérdida de tiempo, ¿verdad? Entonces, eh, hay varias agrupaciones en las que se pueden poner, por ejemplo, como ustedes ven ahí, aquí hay escritorios donde hay tres, cuatro puestos de trabajo juntos, de ahí se separa, y otra islita donde hay otros y así sucesivamente. Puede ser que los tengamos a cada uno separados con distanciamiento, puede ser que tengamos unas líneas largas adyacentes, ¿verdad? Todo esto va a depender de cómo me funciona mejor y cómo se me facilita mejor para poder ubicar a las personas.
¿verdad? Entonces, algunas de las ventajas de dichas oficinas, ¿verdad? De espacio abierto, que como decíamos ahí, facilita la comunicación entre los colaboradores, se puede usar equipo en común para más personas, ¿verdad? Porque podemos tener destinadas áreas de impresión, ¿verdad? De, por ejemplo, de toma de agua, de break, ¿verdad? De generales para una sola para un grupo de personas, ¿verdad? Requieren menos espacio en global, ¿verdad? Que las oficinas privadas, porque muchas veces en las oficinas hay ciertos desperdicios que dan los ángulos de giro de las puertas, la ubicación de los escritorios, ¿verdad? Los espacios para circulación, etcétera. Mientras que en estas nos ahorramos todo eso, ¿verdad? Todos esos pequeños espacitos excedentes que al sumarlos en la totalidad de las oficinas es bastante. Presenta mayor viabilidad para sistemas de calefacción, de aire acondicionado, de ventilación, ¿verdad? Porque el flujo permite que sea casi que ininterrumpido, entonces eh, es mucho más fácil armar sistemas de adecuación de ambiente con este tipo, ¿verdad? Porque sabemos que el flujo va, valga la redundancia, a fluir sin ningún problema a través de todo el espacio libre, ¿verdad? Cosa diferente que pasa si yo tengo que hacer oficinitas más pequeñas, entonces tengo que ponerle sistemas de aire pequeños a cada área o inventármelas para ver cómo voy a hacer que un sistema centralizado alimente a todas ellas, ¿verdad? Así es que esa es una de las oportunidades que tenemos con este tipo de oficinas, ¿verdad? Mejora además el trabajo de la supervisión, ¿verdad? Ya que el supervisor al poder tener una visión de todos los puestos de trabajo es más fácil observar si realmente están trabajando, no están trabajando, si se están haciendo las cosas. Muchas veces la comunicación para, hey, ya terminaron esto, ya enviaron esto, sí, ya te lo mando, que no sé qué. Entonces es mucho más sencillo, ¿verdad? Los cambios de distribución son más rápidos y menos costosos, ¿verdad? Porque como no hay límites, no hay barreras, entonces de repente, si no nos funciona una distribución que hemos diseñado, bueno, démosle vuelta, pasen ustedes para allá, vamos a traer este puesto para acá, movamos esto así, hasta encontrar una distribución que nos consideremos que es conveniente. Y los archivos y material escrito son accesibles para todos, ¿verdad? Como se muestra ahí, se pueden tener libreras, archiveros, etcétera, que sean generales y sabemos que algunos documentos serán de dominio de todos, ¿verdad? Y otros serán específicamente para ciertas áreas. ¿Qué desventajas podemos encontrar con esto? Bueno, la falta de privacidad, porque obviamente si estamos trabajando así, lo que requeriríamos, en el caso, por ejemplo, de los puestos gerenciales, van a requerir una oficina donde puedan llevarse al personal a la persona con la que requieren tratar un tema privado y moverse de su oficina para poder desarrollarlo. Hay interrupciones constantes porque de repente si hay ciertos puestos que están teniendo visitas, ¿verdad? De paquetería, etcétera, ¿verdad? Entonces obviamente van a estar ingresando a cada rato, ¿verdad? Entonces eso genera algún tipo de interrupciones. Disminución de la eficiencia, pues obviamente se pierde un poco la concentración, pérdidas de tiempo, ¿verdad? Al estar platicando por ahí todo, mayor percepción del ruido, eso sí, si de repente hay un área que esté recibiendo llamadas, ¿verdad? Etcétera, entonces eso va a generar mayor incomodidad para todos en general. Y obviamente los que estén más cerca, pues son los más expuestos. Exposición de la información confidencial, pues si se está trabajando información muy crítica, cualquiera puede pasar viendo por ahí, se puede enterar de algo, entonces es complicado. Y en algunos casos, ¿verdad? Y en algunas personas, recordemos que en el caso de nosotros ahorita nos toca lidiar con varios niveles generacionales, ¿verdad? No sé si en algún momento ustedes han oído de la generación XYZ, ¿verdad? Y de los baby boomers, ¿verdad? Entonces, cada uno de estas generaciones tiene un comportamiento diferente.
por ejemplo, se supone que la generación bajo la que estamos nosotros es un poco indiferente en cuanto a que yo quiero una oficina bonita, que tenga no sé qué, pero por ejemplo para personas de mayor edad, sí es muy importante eso de la jerarquía, de que, no, yo soy el gerente, entonces yo tengo que tener una oficina espaciosa, con muebles chivos, si es posible con una milicorera ahí para recibir a las visitas, etcétera, ¿verdad? Que tiene que haber alfombra, que eso, que lo otro. Entonces, estas personas que están bajo ciertas paradigmas ya desfasados para nuestra generación, ¿verdad? Que nosotros ya no lo tomamos tan en cuenta, ¿verdad? Entonces puede generar algún tipo de incomodidad decirle a un gerente, mire, usted va a estar a la par de todos, ¿verdad? Entonces, más de alguna persona va a sentir eso de que, hey, yo quiero mi propia oficina, yo no quiero estar aquí con todo, ¿verdad? Entonces, va a haber que analizar qué tipo de personas vamos a tener ahí para que estén alineados al tipo de estructura de oficinas que vamos a tener, ¿verdad? Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿verdad? Si realmente estamos diseñando, ¿verdad? O estamos trabajando las oficinas para un lugar donde la mayoría son gente de mayor edad y con ese tipo de pensamiento, entonces obviamente no va a ser una opción el trabajar con espacios abiertos, o por lo menos podrán hacer una oficina de espacio abierto para todo el mando medio para abajo, para todos los eh, las posiciones más bajas, ¿verdad? Pero para los gerenciales probablemente va a haber que hacer oficinas cerradas, ¿verdad? Para que cada quien se sienta a gusto. Entonces todo eso va a haber que tomarlo en cuenta. Igual va a depender del tipo de negocio que tenemos, ¿verdad? Donde, por ejemplo, si ustedes están diseñando no para una planta de producción, sino que para un banco, obviamente sí ahí, por ejemplo, como la materia prima es la información y es información confidencial, entonces ahí sí obviamente ustedes pueden ver que cuando llega uno a una agencia de un banco, todas las orillas están oficinas de gerentes, del gerente de no sé qué, del jefe de cobros, del de aquí, del de allá, y los cajeros, ¿verdad? Y demás de atención al cliente están en una área común, ¿verdad? Donde están todos los clientes y toda la cuestión, pero sí la parte donde hay información muy delicada se encuentra aislada, ¿verdad? Igual puede pasar para otro tipo de empresas. Si son empresas comerciales, por ejemplo, y yo requiero tener mucho contacto con clientes y proveedores, tal vez la parte comercial, ¿verdad? De compras, ventas y todo eso va a estar separada de la parte contable, financiera, de importaciones, eh, de los repositores, ¿verdad? De mercadeo, etcétera. Entonces, vamos a poder tener alguna integración, ¿verdad? Alguna fusión de todos estos tipos de oficinas. Por último, tenemos lo que son denominadas las oficinas modernas, ¿verdad? Que es un tipo de mezcla entre los dos tipos de oficinas, ¿verdad? Convencionales y de espacio abierto, ¿verdad? Donde se brinda un espacio hasta cierto punto privado, ¿verdad? Para cada uno de los puestos de trabajo sin afectar el costo. ¿Por qué? Porque todo es diseñado con este tipo de material que es un material bastante rígido, pero que es desmontable. Nosotros lo podemos armar, estos módulos se pueden armar de acuerdo a la conveniencia, como nosotros lo necesitemos, ¿verdad? Y el mantenimiento de estas áreas es mucho más sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las características? Por lo general, los paneles divisorios, ¿verdad? No llegan hasta el techo ni hasta el piso, ¿verdad? Si se fijan, son a media altura solo para generar un bloqueo, ¿verdad? De la visión de las personas que están aquí concentradas en su área, pero que a su vez pueden visualizar a los demás por cualquier interacción que quieran tener. Los paneles están acogidos o de alguna forma permiten aislar el ruido, ¿verdad? Estos paneles tienen esa característica, ¿verdad? Que reducen la cantidad de ruido. Los gabinetes están incorporados dentro de los paneles, ¿verdad? Así es que no necesitamos espacio de almacenamiento, ¿verdad? Y las líneas de utilería, electricidad y comunicación están integradas muchas veces en ellos. Entonces es mucho más fácil hacer conexiones y toda la cuestión, ¿verdad? No se va a ver un tiradero de cables por ahí de un lado para otro. Bueno,
Este son un par de videitos que les tengo por ahí. Les voy a subir la presentación para que puedan ver ustedes los videos ya más detenidamente para no robarles más tiempo porque ya estamos sobre la hora, ¿verdad? Pero por ahí se los voy a subir y les voy a subir la presentación y los videos ahí por aparte para que los puedan ver cómo se puede reestructurar las áreas con este tipo de mobiliario, ¿verdad? Y por último, lo que queríamos ver era la parte de las oficinas de supervisión, ¿verdad? Eh, Son oficinas relativamente pequeñas. Muchas veces nos reducimos a tener una mesa en el área de trabajo, ¿verdad? Donde ahí se tiene un par de gavetas para guardar sus utensilios, ¿verdad? Y una mesa donde apoyar la toma de información, ¿verdad? Con sus respectivos utensilios de trabajo, ¿verdad? Pero por lo general las oficinas de los supervisores son puestos, ¿verdad? Dentro del área de producción de este tipo, ¿verdad? De cualquiera de este tipo. Claro, hay algunos más bonitos, más ergonómicos, ¿verdad? Como se ve acá, ¿verdad? Van cada vez innovando. Por ejemplo, estos, para verlo de la parte del diseño ecoamigable, si se fijan aquí tenemos escritorios hechos de cartón, ¿verdad? Entonces, muchos de estos pueden ser de materiales reciclables, ¿verdad? Lo importante es que el supervisor debe tener completa visibilidad de sus colaboradores, ¿verdad? Del área a la que está a cargo. Eh, y muchas veces necesita un espacio también para poder reunirse con ellos. Entonces, estos puestos de trabajo a veces son funcionales, pero a veces dependiendo de la dinámica que tengan con su equipo de trabajo, pues vamos a requerir siempre de un espacio extra donde podamos ubicarnos, ¿verdad? Y entonces para ello está este otro videito ahí de cómo este tipo de estructuras desmontables arman una oficina que se puede tener al interior de la planta sin necesidad de instalar nada, de hacer nada de infraestructura, sino que son solo armables, oficinas pequeñas, ¿verdad? 3 por 4 metros, por ejemplo, con lo suficiente para que puedan estar ahí y hacer cualquier actividad, ¿verdad? Pero entonces esto igual se lo voy a subir por ahí. Y por último, deberíamos de analizar las otras oficinas o servicios de producción que se pueden tener y requieran oficinas al interior, como lo pueden ser el control de calidad, el área de ingeniería, el área de seguridad industrial, por ejemplo, pueda requerir y va a tener mucho contacto directamente con la parte de la planta, ¿verdad? Porque esa es su función, andar viendo todas las condiciones de seguridad dentro de la planta. El área de mantenimiento, que además del taller que va a existir, va a requerir un área para el jefe de mantenimiento que va a estar a cargo de todo eso, ¿verdad? El diseño de producto, que muchas veces tiene mucha relación con laboratorios, con la parte de los procesos, ¿verdad? O las partes iniciales de los procesos para definir parámetros de producto, entonces muchas veces necesitan estar en planta, ¿verdad? Y planificación y programación de la producción, que también muchas veces están al interior de la planta para poder comunicar los diferentes cambios que pueden haber en los programas de producción, ver si hay insumos suficientes para poder arrancar programas, para poder ir cambiando programación, etcétera, ¿verdad? Entonces, todas estas áreas va a haber que tomarlas en cuenta a la hora de diseñar la planta porque muchas de ellas van a tener que estar integradas ahí en eso, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos ciertas características, ¿verdad? Para las diferentes áreas. Se los voy a compartir así para que ustedes lo puedan revisar, ¿verdad? Aquí tenemos una serie de áreas complementarias que lo vamos a tocar también en integración de la planta, pero si gustan, vamos a dejar esto hasta acá para ya no extendernos más. Les voy a subir la presentación. Les voy a subir algún videito por ahí sobre esto también para dar una pequeña explicación sobre eso, ¿verdad? Y no sé si tienen algún tipo de duda al respecto ahorita de todo lo que hemos visto, algún comentario, algo que tengan que consultar al respecto sobre esto, de la integración que haya con el proyecto, etcétera.
Todo claro de mi parte, ingeniero. Perfecto, todo bien. Todo bien, dice María Fernanda. Bueno, que me alegre entonces. Como les digo, voy a terminar de subirles todo esto, se lo voy a subir ahora para que lo puedan revisar. Les voy a subir el otro método, todo claro, dice Marjorie por ahí. Perfecto. Les voy a subir el otro método que tenemos pendiente para cerrar lo de flujo de materiales, ¿verdad? Y mañana podemos aprovechar para hacer cualquier tipo de consulta referente a esta información, ¿verdad? Y terminamos de desarrollar algunas cuestiones ahí sobre eso, ¿verdad? Para que ya tratemos de ir evacuando todo el material que nos resta y ustedes ya se quedan tranquilos por ahí, ¿verdad? Así es que, bueno, tranquilos de las clases, pues porque yo sé que van a tener muchas otras cosas que hacer por ahí. Así es que, bueno, básicamente esto sería, como les digo, estoy esperando enviarles ahorita el fin de semana lo que resta de las observaciones del primer avance para que puedan incluir o hacer cambios si es que lo requieren, ¿verdad? Porque esto puede tener un impacto para ustedes si es que hay algún error de cálculo en cuanto a los volúmenes de producción, de materiales, etcétera, para, por ejemplo, áreas de almacenamiento, ¿verdad? Pero de lo contrario, si todo está ok, pues básicamente son cambios que van a tener que realizar tal vez algunos detallitos o algo así, pero para la entrega final, ¿verdad? Entonces, por ahí ya les he puesto ahí algún par de observaciones en los documentos que me han enviado para que los puedan revisar y les comparto las notas, ¿verdad? Y si gustan, la semana que viene podemos hacer, porque ya esta semana ya nos comió, así es que podemos hacer las asesorías que habíamos planteado, ¿verdad? Desde el principio de semana yo les puedo asignar ahí para que veamos eso y que puedan ir avanzando sobre cualquier consulta que tengan o cualquier información que requieran afinar ahí, ¿verdad? Entonces, por mi parte, creo que eso sería todo. Nos quedamos hasta acá. Les agradezco por su presencia, ¿verdad? Y bueno, cualquier consulta, ahí estoy a la orden. Ahí están los medios de comunicación a la orden también. Y ahí están las instructoras también para que puedan consultarles, ¿verdad? Así es que, bueno, que tengan un feliz día. Nos vemos en la sesión de mañana.